Buenas noches, hermano. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente un día sábado con ustedes para predicar el mensaje de nuestro Señor y esperando que el Espíritu Santo nos asista en esta noche y que seamos todos edificados en la palabra de Dios. Todos necesitamos, ¿cierto?, de la fortaleza del Señor, y es por eso que nos encomendamos, ¿cierto?, a la presencia de nuestro Señor. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Vamos a compartir la palabra en esta noche. Se encuentra en el libro de 1 Corintios, versículo 1, y dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, introduciéndolo en este libro de 1 Corintios 14, vemos que en la congregación de Corintio había problemas, y el propósito de Pablo, ¿cierto?, para escribir estas cartas es para ofrecer soluciones y también para que vivamos por Cristo también en una sociedad que está totalmente corrompida. En este contexto de 1 Corintios estaba corrompido todo, entonces tenía que llevar soluciones, ¿cierto?, para poder vivir un evangelio como Dios quiere que nosotros lo vivamos. Entonces, lo primero que Pablo dice es seguir el amor. El amor, amado, el amor sincero, un amor sincero, es asumir nuestras imperfecciones, asumir que somos personas imperfectas como seres humanos, y el amor sincero nos hace ver tal cual como somos frente a aquellos que amamos y nos aman. Por eso que el amor sincero tiene que ver con un amor que no sea fingido, porque el verdadero amor, con sinceridad, nos acepta tal cual somos. Es solamente la palabra del Señor la que nos va cambiando nuestra vida, es su presencia. Entonces, hay comportamientos para saber si el amor se ha terminado. Lo primero, se pierde la confianza. Cuando ya no está ese amor
sincero, se pierde la confianza. Segundo, no hay una complicidad. Si estamos hablando de un amor, ¿cierto?, entre pareja. Tercero, se ha entrado en una dinámica tóxica, ya cuando ya la conversación no es una conversación sincera, sino que más bien tóxica, que ya no se puede soportar. Entonces, uno de los dos, o los dos, no quieren cambiar. Y el número 5 ya no tienen los mismos planes de vida. Por eso que es importante lo que Pablo quiere enseñar a los corintios a través de sus cartas. Es el amor. El amor, amado, es lo más importante. Por el amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. Y ese amor, el que nos entrega a Dios, es para el servicio de los demás. Dios entrega dones espirituales y también los dones espirituales deben ser practicados en el contexto del amor. Porque el verdadero amor, o el verdadero amor tiene nombre. Y ese nombre es Dios, porque Dios es amor. Dios nos entrega ese amor. Nos capacita en nuestras vidas. Si no hay amor, ¿cierto? Si no hay amor, ese amor empieza a causar divisiones en las congregaciones, si no hay amor. Si se trabajan los dones espirituales sin amor, causan divisiones. Entonces todo lo que Dios entrega tiene que ser en el amor, porque el propósito, amada iglesia, el propósito central es comunicar la palabra de Dios. ¿Y para qué se comunica la palabra de Dios? Es para proveer discernimiento, precaución, corrección y estímulo. Entonces, por eso, amados, que cuando Dios llama, nos llama al cuerpo de Cristo. Y no solamente somos uno, sino que somos miles, millones, ¿cierto? En todo el mundo, mucha gente que ha recibido a Cristo en su vida. Entonces somos muchos miembros, no solamente la congregación local, la comunidad local, sino que en todo el mundo. Entonces vemos que hay diversidades, ¿cierto? Muchos miembros, pero tienen diferentes dones. Hay diferentes dones dentro de la congregación. ¿Por qué hay unidad? Porque está el amor de Dios. Y somos un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Entonces Pablo lo que está hablando es que los dones que edifican la iglesia son los dones superiores. Todo lo que se haga sea para edificación. Todo se hace para edificación. Y cuando habla Pablo, 1 Corintios 14, 10, 12, que habla que hay tantas clases de idiomas, que hay, ¿cierto? Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Está hablando de las lenguas, ¿cierto? Si nosotros vemos, todos los países tienen un idioma. Cada país tiene un idioma, ¿cierto? Los países hay idioma inglés, francés, español. Los judíos, ¿cierto? Tienen otro idioma, arameo, hebreo. Entonces nosotros vamos viendo que ninguno de ellos carece de significado. Entonces, lo que Pablo habla, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Por ejemplo, si yo no sé inglés y sé español, me va a ser muy difícil entender
lo que me está diciendo una persona que sepa inglés. Tendría que haber un intérprete para poder interpretar lo que me está diciendo él y a la vez también lo que yo le estoy diciendo en mi idioma. Entonces, por eso Pablo dice así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, lo que Pablo está hablando es ofrecer soluciones, porque había un problema, ¿cierto?, en la iglesia de Corintio por causa de las lenguas. Se producía un desorden. Entonces, amado, cuando nosotros leemos las escrituras en el idioma original, en hebreo, ¿cierto?, en hebreo o arameo, nosotros no sabemos hebreo ni arameo. Hay muchos que pueden haber estudiado hebreo y arameo. Pero cuando nosotros tomamos una Biblia Kadosh, ¿cierto? Los nombres en la Biblia, o sea, perdón, en los papirios originales, ¿cierto? En hebreo, los nombres tienen que ser literalmente como están escritos. He visto, ¿cierto?, que la Reina Valera, amado, es una traducción que tiene muchos problemas porque no está traducido ni del arameo ni del hebreo, sino que viene del latín. Por lo tanto, tiene problemas. Por eso es que nosotros como predicadores buscamos otras Biblias para entender. Por ejemplo, los nombres de Dios han sido restaurados del original, del idioma original de las Escrituras. Por ejemplo, Jehová, que a nosotros todos nos han enseñado Jehová, pero ahora, si nosotros vemos, ¿cierto?, y estudiamos y buscamos que el nombre de Dios en la original habla de Yahweh, y de Jesús habla de Yahshua, del Señor habla de Adón, de Cristo habla del Mashiach. Entonces, amados, son ciertas palabras que nosotros aprendemos de los nombres, ciertas palabras que muchas veces la gente no lo entiende porque no ha tomado del idioma original de las Escrituras. Para nosotros se nos hace familiar después, ya que nosotros lo vamos diciendo constantemente, ya el nombre de Yahweh, sabemos que es Dios, o Elohim, cuando dice Dios creó el cielo y la tierra, también en hebreo dice Elohim. Por lo tanto, son palabras que vamos aprendiendo, pero no hemos aprendido el dialecto completo del hebreo ni el arameo, ¿cierto? Y muchas personas dicen, esto se están judaizando. No es que se estén judaizando, amado. Lo importante es que nosotros tengamos la capacidad, ¿cierto?, de entender estas cosas para ir en nuestro dialecto, en nuestro hablar, sea más enriquecido con la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Por las lenguas, ¿cierto? Por las lenguas, que había problemas en la iglesia de Corintio. Entonces, sin duda, nosotros vemos en el mundo que hay todo tipo de sonidos y ninguno es totalmente sin sentido, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, escucha en la mañana al despertar un trineo de pájaros, ya dice son pájaros, ¿cierto? Pero no entiende el dialecto, ¿cierto? Simplemente usted dice es pájaro, la de un perro es un perro, y así sucesivamente. Entonces, los idiomas del mundo raramente pueden entenderse entre sí. Si es que no se ha estudiado, si no se ha estudiado el idioma para poder aprender. Entonces, lo que Pablo está diciendo, sucede lo mismo con el hablar en lenguas. Por eso que dice que prefiere hablar 5 palabras que se entienda y no 10.000 que no se entienda. Y para poder edificar, para poder ayudar a los demás, yo tengo que hacerlo
en el idioma en que yo nací, ¿cierto? En lo que yo he aprendido desde pequeño hasta este tiempo, hablar este idioma. Quizás puede salir para las predicaciones para otros países, ¿cierto? Pero salen con una traducción abajo para que se pueda entender. Entonces, lo que Pablo decía, que todo lo que se haga debía ser para ayudar a los demás y tenía que hacerse todo para edificación, para edificar, la edificación. Por eso que decía, sobre todo que profeticéis. El profetizar, amado, tiene que ver con la palabra del Señor, con la palabra escrita, con la palabra que tenemos todos. Quizás muchos tienen una Biblia en su casa y tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la palabra del Señor. Por eso es que hay tanta ignorancia, amado. Por eso que vemos que muchas congregaciones hablan muchas lenguas, pero se producen desorden y no se entiende nada. Por eso es necesario lo que Pablo decía, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente tiene que entenderle. Por eso dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces había un problema, ¿cierto? Había un problema en Corintios. Por eso, amado, que muchas veces estos traen problemas. Cuando muchos empiezan a hablar en lenguas, los falsos profetas se basan en un espíritu de adivinación, porque empiezan a decir, así ha dicho el Señor, cuando el Señor no ha dicho absolutamente nada. Entonces, vemos falsos profetas con cosas falsas, que la cobertura no es la Biblia, y ni siquiera menciona lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen cosas que son incoherentes, que está fuera del texto bíblico. Entonces, cuando Pablo habla que profetizar significa exponer las escrituras, la palabra de Dios, y Pablo lo compara con el hablar en lengua. Entonces, el don de hablar en lengua fue un motivo de preocupación de la congregación de Corintios, porque causaba un desorden en la adoración. Amados, amada iglesia, el hablar en lengua es un don legítimo del Espíritu Santo, pero los creyentes de Corintios lo estaban usando con un signo de ser superiores espiritualmente, que como un medio de unidad espiritual. ¿Por qué, amado? Porque cuando se recibe a Cristo en su vida, en su corazón, ¿cierto? No necesariamente tiene que hablar lengua. Y hay muchos que cuando insisten en que empiezan a decir suelte la lengua. No, amado. Si usted tiene a Cristo, tiene la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la lengua no ha cesado, sino ha cesado, pero es un 99,99999, ¿cierto? Que ya no se usa la lengua porque ahora tenemos nosotros la Biblia, la revelación. Toda la revelación está escrita en la palabra del Señor. Ahora, los dones espirituales son de beneficio cuando se usan apropiadamente para ayudar a toda la congregación. No la ejercitamos para hacernos sentir bien. Por eso Pablo decía, es para el bien de los demás, no para provecho. ¿Por qué le digo que la Reina Valera tiene algunos problemas? Por ejemplo, en 1 Corintios 12:7 dice que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ahí dice para provecho. Algunos creen que es para provecho propio. Pero en una Biblia K2,
en los originales, ¿cierto? Que va literalmente escrito, dice que es para el bien común. No es para provecho de uno, sino que es para el bien común de los demás. Para eso es la manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que sea de edificación y de bien a los demás, para que los demás puedan ser beneficiados. Todos tienen que ser beneficiados. Ese es el bien común y los que reciben, ¿cierto? Reciben el don del Espíritu Santo, no deben vanagloriarse por el don que les haya sido dado, porque es un producto de la gracia divina. Y eso debe ser usado para el bien común, no para beneficio personal. Porque los dones que Dios da son para la iglesia, para la edificación de los demás. Por eso Pablo decía, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso se han dado lo que habla en Efesios 4, 11 y 12, ¿cierto? O sea, Dios llama a gente imperfecta. Dios no está llamando gente perfecta, porque Él la perfecciona. El Espíritu Santo es el que perfecciona. Es el Espíritu Santo que empieza a equipar a una persona que está buscando de Dios, a una persona que está buscando de la palabra de Dios. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es para perfeccionar, es para equipar. Y Dios nos ha dado esa capacidad también para poder equipar a otros, ¿cierto? Enseñándole a los santos de Dios, a los santos de Yahweh, para la obra del servicio que edifica el cuerpo del Mashiach. Eso lo dice en la Biblia K2, ¿cierto? Para capacitar. Los ministerios son para preparar a los santos en el ministerio y crecimiento del cuerpo de Cristo, o sea, lo que estamos hablando, la iglesia. Y todo esto tiene que ser en el amor y en la verdad. Por eso Pablo también le decía a Efesios en 4, 15 y 16, siguiendo la verdad del amor para que crezcamos. En la verdad y el amor hay que crecer, porque Él es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Él nos va perfeccionando, su presencia nos va perfeccionando, nos va fortaleciendo nuestra vida. La palabra del Señor, la promulgación que está en nuestros corazones, en nuestra mente, es la que nos edifica, nos fortalece. ¿Cómo nosotros vamos creciendo en Cristo? En el amor, ¿cierto? Los unos por los otros, por Cristo. ¿Por qué? Porque los dones son para el bien común, para el bien común. Cuando una persona viene de parte de Dios, te ayuda a crecer, no te ayuda a apartarte de Dios. Por eso que tiene que ser un amor sincero, un amor de verdad en Cristo Jesús. Porque ya cuando no existe amor, como le dije anteriormente, ya ese amor se vuelve tóxico. Ya no hay una complicidad. Por lo tanto, tiene que ser en el amor. Si uno tambalea, si alguien tambalea, el resto está para apoyarlo, para ayudarle, para que vuelva a caminar con su Señor otra vez, para restaurarlo. Para eso es la palabra de Dios, para eso nos ayuda. Si otro peca, puede hallar la restauración mediante la iglesia, el cuerpo de Cristo, que al mismo tiempo continúa testificando de la verdad de Dios. ¿Cierto? Una persona puede pecar, puede quedar en el camino, pero la persona que ha conocido el amor de Dios sigue testificando de la verdad de Dios, pero también restaurando a aquellos que están caídos. Entonces,
Tenemos que reflejar el carácter de Cristo para una función especial. Y que no seamos, como Pablo decía, niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Porque Dios, amado, es la estabilidad de un pueblo en un ambiente que está totalmente inestable. ¿Por qué está totalmente inestable, amado? Porque tiene que estar en la presencia de Dios, tiene que estar en la palabra de Dios, tiene que memorizar la palabra de Dios, tiene que darse un tiempo en la palabra de Dios. Entonces así va fortaleciendo la fe y empieza la estabilidad, ya no un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Entonces se doctrina la palabra de Dios. No va a ser un niño fluctuante, no va a tener inestabilidad, porque los que son inestables son llevados por estratagemas de hombres que engañan y emplean con astucia la artimaña del error. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que caen? Son aquellos que están totalmente inestables. Inestables. Cuando yo conozco la seguridad de Cristo en mi vida, la salvación que es una seguridad inmensa que Cristo está con nosotros, nadie me puede sacar de esa condición. Qué terrible es conocer que algunos creen que la salvación se pierde, amado. Que se pierde la salvación, ni ellos mismos se creen, lo creen. Pues. Si ellos no lo creen, entonces claro, para todo la salvación se pierde. Entonces, cuando conocemos los mandamientos de Dios, no tiene como fin el restringirnos, amado. Al contrario, es la obediencia a los mandamientos de Dios que nos lleva a una mayor estabilidad espiritual y a una felicidad a largo plazo. Es la obediencia, en nuestra decisión. Por eso Jesús dijo aquí, yo he dado los mandamientos, guardad pues mis mandamientos. Y tengamos ese entendimiento también para enseñar lo que decía Pablo, que se entienda lo que se está diciendo. 1 Corintios 14, 19, entendimiento para enseñar. Por eso que había un problema en la iglesia de Corintios. Y Pablo les enseñaba para cómo vivir en una sociedad que está totalmente corrompida, así como en ese tiempo, también hoy día. Amados, la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Y Él cuida los corazones, los pensamientos en Cristo Jesús. Él cuida nuestra vida. Él nos protege. Por eso Pablo, cuando él hablaba, decía, yo prefiero hablar 5 palabras que 10,000 palabras, ¿cierto? En lenguas que la gente no la pueda entender. Prefiero hablar 5 palabras que se puedan entender a través de la palabra profética, para instrucción de todos. Porque hablar en una lengua y no interpretada ya no tiene el valor instructivo. Entonces, por eso que Pablo decía, amen con sinceridad, pidan al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Es más importante, amados, amada iglesia, hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice. Porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. Entonces, por eso que Pablo decía, si alguno habla en alguna lengua extraña, él presenta las siguientes reglas, que sean, si el don de lengua es ejercitado, que sea por 2 o más o 3 cada uno en su turno y que alguien interprete. Tiene que haber una interpretación. Entonces, si Pablo prefiere hablar 4 palabras que se entienda, amado, la pregunta sería, ¿hablar lengua extraña es una señal mesiánica? Solamente usted y el Espíritu Santo puede ayudarlo a poder entender estas cosas. Todo lo que se haga en las reuniones de adoración,
se deben beneficiar a los que están adorando, a los que adoran, en el canto, en la predicación y en el ejercicio de los dones espirituales. Aquellos que contribuyen al servicio, por ejemplo, los levitas, los que cantan, ¿cierto? Los predicadores, los lectores. Todo esto, amado, tiene que estar principalmente por el amor, hablando palabras que ayuden a fortalecer la fe de los creyentes. Amado, la profecía es la palabra de Dios. No hay de dónde equivocarse, estar en la palabra de Dios. No hay por dónde equivocarse. Por eso que cuando en lo que dice Dios a través de su palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 20-22, dice, si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Si es que el profeta está diciendo una profecía y no se cumple, no es de Dios, no es de Dios. Por eso es que muchos han caído en esto, ¿cierto? Porque están fuera del contexto bíblico. Se conoce como falsos profetas, se conoce como religiones falsas. Pero si el profeta hablara en nombre de Dios, en nombre de Yahweh, dice, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Y dice, con presunción la hablo, el tal profeta no tenga temor de él, no tengan temor de él. Entonces, cuando Moisés trae las tablas de Dios, ¿cierto? Al pueblo de Israel, Dios promete levantar profetas como Moisés. Prometió levantar profetas en las generaciones futuras, como los días antiguos de Israel. Actualmente muchas personas aseveran que tienen mensajes de Dios. Dios todavía sigue hablando a su pueblo, pero debemos ser cautelosos antes de decir que Dios ha hablado por medio de un profeta. ¿Por qué? Porque es más preferible tener la profecía escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que un profeta está hablando por Dios? La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cierto? Podemos observar su profecía, si se cumplen o no. Entonces la prueba antigua para juzgar a los profetas era esta. Si se cumplía la profecía, era un profeta de Dios. Y también, ¿cómo podemos confrontar al falso profeta? Con las escrituras, amado. Esa es la forma. Dios nunca se contradice. Así que alguien, si dice algo al contrario a la Biblia, podemos saber que esa no es la palabra de Dios. A Juan el Bautista, los fariseos le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y él le dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él dijo, no soy el profeta. Entonces, le preguntaban, ¿eres Elías? ¿Eres el Mesías? ¿O eres un falso profeta? Él solamente negó, Juan el Bautista negó, dijo, solamente soy una voz que clama en el desierto, que prepara el camino de Dios. Yo soy una voz que clama en el desierto, estoy preparando el camino de Dios, voz que clama en el desierto. Entonces lo que Juan el Bautista estaba haciendo en el bautizar por el agua de arrepentimiento, de convertimiento, hacía un llamado a que todos regresaran a Dios para hablar de la salvación a través del Mesías. Porque él dijo en un momento, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo la verdad bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Estoy preparando el camino de Dios
Estoy enderezando la calzada en la soledad de nuestro Dios. Entonces a él lo creían un profeta, pero lo negó. Dijo, una voz que clama, gritando en el desierto, preparando el camino para Dios. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista, estaba quitando los obstáculos. ¿Para qué? Para extender la alfombra roja para la llegada del Señor. Y cuando habla del desierto, una voz que clama en el desierto, es una ilustración de las pruebas, los sufrimientos de la vida, a lo que nosotros no somos inmunes, amados. Pero estas cosas no deben obstaculizar nuestra fe. Por eso tenemos que amar a Dios primeramente con sinceridad, para preparar su camino, ¿cierto? Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, amados, amada iglesia, el amor es asumir nuestra imperfección, tal como somos realmente, frente a aquellos que amamos y nos aman. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque el verdadero amor es aceptarse tal cual es. Entonces, amado, lo que Dios quiere en esta noche que le aceptemos a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Si tú no lo has aceptado, yo te invito en esta noche a que tú aceptes a Cristo. Si tú tienes un problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, no sé cuál es el problema que pueda estar viviendo, estoy seguro de que Dios te puede dar esa salvación que tú necesitas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias porque podemos entender que tú eres el Dios todopoderoso, Dios. Gracias por tu presencia, por tu espíritu. Convence, Señor, a aquellos que te necesitan, Padre. Tócale sus vidas, sus corazones, y que sean sanos, salvos, para la gloria de tu nombre. Inscríbelos en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Gracias al Señor por esta palabra y que haya sido de mucha edificación para sus vidas. Y estaremos mañana, si Dios quiere, no a las 21 horas, vamos a estar mañana nuevamente a las 19 horas. Vamos a estar predicando el mensaje del Señor a las 7 de la tarde. Así que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere.